Te pongo en situación. Imagina que tienes el control absoluto sobre algo que es completamente tuyo, algo que nadie más puede tocar, ni reclamar, ni decidir por ti, tu vida. Ahora imagina esto. Estás en una habitación en silencio y de repente escuchas una voz. No es una voz de fuera, es una voz tuya, pero desde un lugar que no reconoces y te dice: Si todo esto es tan tuyo, ¿por qué no puedes decidir cuándo se acaba? Da miedo, ¿verdad? Pero no es un miedo de una película, sino es más bien ese miedo callado que se instala en el pecho y se queda ahí, haciéndote preguntas que no sabías que tenías. Hoy no vamos a hablar de política, ni de religión, ni de lo que está bien o mal. Hoy vamos a adentrarnos en las historias reales de personas que se hicieron esa pregunta y actuaron. Personas que se enfrentaron a un dilema que quizás tú también habías sentido, pero del que nunca hablas. ¿Listo para escuchar lo que encontraron al otro lado? Quédate, porque esto es más que un debate, es un viaje a los límites de la condición humana. Vamos a meternos en la piel de Ramón Sampedro, un gallego de 25 años que un día de 1968 fue a la playa con sus amigos, se lanzó en el agua y su cabeza golpeó el fondo de arena. En un instante, todo cambió. Quedó cuadripléjico. No podía mover nada, absolutamente nada. Sin embargo, su mente estaba perfecta, pero se encontraba atrapada. Él lo llamaba vivir muerto. Durante 29 años, Ramón luchó legalmente por su derecho a ir al más allá. En una entrevista explicó algo que le hiela la sangre. La muerte es un derecho. Debería ser un derecho humano. El Estado está obligado a mí a prestarme ayuda, ¿no? En caso de necesidad, yo solo quiero que me presten la ayuda que yo pido. Yo pido que me presten la ayuda a morir. Si yo no puedo hacerlo, creo que es injusto que se me prohíba que otro me ayude, ¿no? Es una injusticia. ¿Por qué la sociedad le decía que no? ¿Quién tiene más autoridad sobre tu sufrimiento? ¿Tú que lo vives o los demás que lo observan desde afuera? Pero esto no queda ahí. En Bélgica, donde la eutanasia es legal, hubo un paciente con depresión severa. En un pequeño hospital de Bruselas, un hombre, al que llamaremos Adrien, llevaba años luchando contra la depresión que parecía no tener fin. Había probado terapias, medicamentos, internamientos. Nada lograba apagar la sensación de vacío que lo consumía. Cuando los médicos aprobaron su solicitud de eutanasia, Adrien sintió que por primera vez tenía el control. La fecha estaba marcada en el calendario, un día que sería el último, un día que pondría fin al sufrimiento. La mañana de la cita, caminó hasta la clínica con pasos pesados, convencido de que no había más caminos. Pero al entrar en la sala, algo inesperado ocurrió, ya sea por el silencio, por la mirada compasiva de los doctores o por la certeza de que podía terminar todo en ese instante. Pero todo ese cúmulo de cosas le dieron una extraña paz. Y fue en ese momento que Adrien comprendió: tener la salida le daba fuerza para quedarse. No porque la depresión hubiera desaparecido, al contrario, no desapareció, sino porque saber que podía elegir le devolvía un poder que había perdido hacía años. Con voz temblorosa dijo: hoy no quiero morir, quiero intentarlo una vez más. Los médicos respetaron su decisión. Adrien salió de la clínica sin promesas de milagros, pero con una chispa nueva. La libertad de elegir lo había reconciliado con la idea de seguir viviendo. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿La posibilidad de rendirse te hace más fuerte o más vulnerable? Esto nos lleva al caso de Brittany Maynard. 29 años, recién casada. Toda una vida por delante. Le diagnosticaron un tumor cerebral terminal llamado glioblastoma, la peor y más agresiva forma del cáncer cerebral. And saying it looks like grade 4, which is the worst and most aggressive form of brain cancer. It's called a glioblastoma. So that was a major shock to my system and the system of my family, because it went from having potentially years of time to being told I had like 6 months. Los médicos le dijeron lo que venía: dolores insoportables, pérdida de sus facultades y una lenta despedida de sí misma. I don't wake up every day and look at it. It's in a safe spot, and I know that it's there when I need it. I plan to be surrounded by my immediate family, which is my husband and my mother and my stepfather and my best friend, who's also a physician.
and probably not much more people. And I will die upstairs in my bedroom that I share with my husband, with my mother and my husband by my side, and pass peacefully with... Britney tomó algo que ya sabemos lo que es, recetada por un médico, y se durmió para siempre. Su caso generó un debate mundial. ¿Fue un acto de valentía o de desesperación? Lo que mucha gente no sabe es que Britney casi no lo hace. En sus últimas semanas dijo que se sentía bien y consideró posponerlo, pero finalmente siguió adelante. Esto nos hace preguntarnos, en ese momento final, rodeada de sus seres queridos, ¿habrá tenido dudas? ¿Habría cambiado de opinión si hubiera esperado tan solo un día más? Y si todavía no lo creías posible, este misterio se va a profundizar mucho más. En Países Bajos existe algo llamado directivas anticipadas, donde puedes dejar por escrito que si algún día, Dios no quiera, desarrollas demencia avanzada, bajo cualquier circunstancia, optarás por la eutanasia. Pero esto solo nos hace preguntarnos, ¿la persona que firmó ese papel hace 10 años es la misma que la que hoy, aunque no reconozca a nadie, le sonríe a la vida? En 2016, una mujer de 74 años con Alzheimer severo había firmado previamente una declaración anticipada solicitando la eutanasia cuando su enfermedad avanzara, y cuando los médicos consideraron que se cumplían las condiciones, intentaron aplicarla. Durante el procedimiento, la paciente mostró resistencia física. El médico le administró un sedante en el café sin informarle y, al iniciar la suministración, ¿sabes a lo que me refiero? La familia tuvo que sujetarla porque se movía con fuerza, lo que generó un escándalo internacional y un juicio en 2019, en el que el tribunal absolvió al médico, argumentando que actuó conforme a la voluntad anticipada y a la ley. Aunque el caso abrió un intenso debate ético sobre si debe prevalecer el consentimiento firmado en el pasado frente a la resistencia presente del cuerpo, nos lleva a cuestionarnos lo siguiente: ¿quién eres realmente? ¿La persona racional que planea el futuro o el ser instintivo que quiere vivir en el presente? Y los casos se vuelven mucho más complejos cuando miramos a los jóvenes. En Canadá, donde la eutanasia, por cierto, es legal, hay documentados casos de personas menores de 30 años con depresión que han solicitado el fallecimiento médicamente asistido. Personas que podrían mejorar con tratamiento, pero que en su desesperación piden la salida permanente. Y esto ni siquiera se acerca a lo más peligroso. Hay un fenómeno que los psicólogos llaman contagio suicida. Cuando se habla mucho sobre el suicidio, de cierta manera puede influir en personas vulnerables. Esto nos plantea otra capa del problema. Si normalizamos que hay vidas que no merecen ser vividas, no estamos enviando un mensaje peligroso a quienes están pasando por momentos difíciles. Además, personas que han intentado quitarse la vida y sobrevivieron, como por ejemplo Kevin Hines, quien en un fatídico día decidió saltar del Golden Gate Bridge y sobrevivió, ahora dedica su vida a prevenir estas situaciones. Él cuenta que en el momento exacto en el que saltó, se arrepintió. Su instinto de supervivencia despertó demasiado tarde. Un estudio del Hospital Johns Hopkins encontró que de las personas que sobrevivieron, solo el 10% volverá a intentarlo. El 90% sigue con vida años después. Y esto sugiere que para la mayoría el deseo de morir era temporal. Es aterrador pensar en que cuántas personas que toman esta decisión en el último segundo no se habrán arrepentido de hacerlo. En algunos países con eutanasia legal, los datos muestran que un porcentaje significativo de las personas que solicitan el fallecimiento mencionan como razón principal ser una carga para sus familias. En ningún momento hablan de dolor físico, sino que se refieren más al peso emocional de sentirse como una carga. El doctor en psiquiatría Scott Kim, que estudia este tipo de casos, dice algo bastante revelador. Cuando le preguntas a alguien por qué quiere morir, casi nunca te dice porque tengo mucho dolor. Te habla de su soledad, de su sensación de ser una carga y de haber perdido su propósito. Y los casos más recientes son aún más desconcertantes. En algunos países europeos se han aprobado eutanasias para personas con enfermedades mentales, autismo e incluso pobreza extrema. Gente que dice que su sufrimiento es tan insoportable que simplemente prefieren morir.
donde trazamos la línea. ¿Quién puede decir que el sufrimiento de otro es o no es suficiente para merecer la muerte? Cada caso que investigamos nos deja con más preguntas que respuestas, como ese eco en una habitación vacía que no para de hacer preguntas incómodas. Este tipo de videos te dejan con una sensación muy agria en el cuerpo, y a pesar de haber presentado un montón de ejemplos y un montón de casos, no tengo respuestas fáciles para ti. Y creo que cualquiera que te ofrezca soluciones simples sencillamente no ha entendido la profundidad del abismo que estamos mirando. Lo que sí puedo decirte es esto: cada uno de estos casos nos habla de lo mismo, del miedo al sufrimiento, del terror a la pérdida de control y de la soledad más profunda. Tal vez la pregunta no es si tenemos derecho a morir, sino por qué tantas personas llegan a sentir que la muerte es su mejor opción. Tal vez nuestro trabajo como sociedad no es facilitar la salida, sino hacer que el camino sea mucho más transitable. Quizás crear redes de apoyo reales, escuchar el dolor ajeno sin juzgar y ofrecer alternativas antes que soluciones finales. La próxima vez que estés solo en tu habitación en silencio y ese pensamiento llegue, te pido que por favor recuerdes estos casos. Recuerda que la mente humana es un territorio misterioso, donde las certezas se desvanecen y las preguntas y las dudas se multiplican. Tu vida es tuya, eso es innegable. Pero antes de que uses esa llave de la que te he estado hablando, que crees tener, asegúrate de que no estás cerrando puertas que podrían llevarte a lugares que ni siquiera imaginas. Si este video te hizo pensar, me gustaría que lo compartieras con alguien con quien puedas tener esta conversación. A veces, simplemente con hablar este tipo de cosas es la primera línea de defensa contra la oscuridad y podemos evitar desenlaces fatales. Además, darle difusión a este tema nos ayuda como sociedad a darnos cuenta de que no todo es blanco o negro. A veces hay grises. Cuídate, de verdad, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.